durante todo el mes de junio hemos estado hablando a los varones, amados, y ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Hemos tomado muy seriamente estas olas que el mundo tiene y que han estado afectando, no a nosotros los adultos, que ya tenemos, hermanos, pues mucho tiempo en el camino del Señor y comprendemos, pero sí, amados, darnos las herramientas para poder ayudar a la siguiente generación, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, amados, para que, hermanos, entiendan y comprendan cuáles son los propósitos y la voluntad de Dios. Y el varón siempre toma un papel muy importante como líder, como cabeza en el hogar, hermanos, como el sacerdote del hogar. Entonces, amados, ya para terminar este mes, voy a traer esta linda enseñanza. Hermanos, está hermosísima la exposición de este día. Y cada domingo yo le decía a las damitas, no me pongan atención, si quieren duérmanse, si quieren divaguen un poco en su mente. Pero resulta que esta enseñanza que corresponde para el día de hoy, amados, esta nos va a ser muy útil a todos, varones y damitas también, jóvenes, jovencitas, a todos. Así que voy a pedir que todos me presten su atención y que vaya conmigo, si es usted tan amable, a Santiago capítulo 1, versículo 12. Ahora bien, cuando vamos a la lectura y usted lee la Biblia, cuando dice el hombre, se refiere al género humano, pero ocasionalmente la Biblia sí menciona la palabra varón. Y cuando menciona la palabra varón, se dirige al género masculino, más al varón maduro que ya es líder, que ya ejerce el sacerdocio en su casa espiritualmente ante su familia, aquel hombre que ya ha formado su hogar, aquel hombre que trabaja y aquel hombre que lidera, amados del Señor. Y este precisamente es una palabra donde precisamente se dirige al varón, al masculino. Vamos a la escritura en el versículo 12, sí, por favor. Dice la palabra del Señor: bienaventurado, ¿qué dice ahí, hermanos? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Déjeme darle el título de esta exposición: el varón diluido. ¿Cómo se diluye un varón? Diluir, hermanos, significa quitar la integridad. Cuando hablamos de la palabra integridad, es de el total, el completo, la totalidad, ya sea en carácter, en personalidad, en esencia. Diluir es quitar la integridad, es contaminar lo que está completo, es quebrar. Diluir es mezclar, es incorporar, hermanos, incorporar los contaminantes para que se diluya la integridad. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios nos dice que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, que resiste la prueba. Cuando este varón haya resistido y haya soportado, recibirá la corona de la vida. La corona de la vida, hermanos, obviamente interpretamos que se refiere a la vida eterna, el galardón, la coronación cuando lleguemos al cielo. Sin embargo, yo quiero decirle que aquel varón que soporta, aquel varón que resiste, no solamente será coronado en el cielo, pero será coronado en la tierra.
honrado, bendecido, prosperado. Ahora bien, ¿qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere diluir precisamente la integridad del varón por medio de las tentaciones, por medio de las situaciones difíciles y adversas que vienen a nuestra vida, amados del Señor. Sin embargo, aquellos que han aprendido a perseverar, a mantener su comunión con Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, serán bendecidos, honrados y prosperados. Si hay algo que el enemigo quiere, es diluir, es mezclar lo impuro con lo puro. Si hay algo que el enemigo quiere, hermanos, es que se te borre la imagen que Dios ha puesto en ti, la imagen divina que hay en ti. Porque cuando una persona, un varón, es diluido por la tentación, por el pecado, por la maldad, disminuyen sus fuerzas, disminuye la intensidad de su compromiso y de su servicio a Dios. Eso es lo que pasa cuando un varón es diluido. ¿Y qué sucede, hermanos, con el tiempo? Que no solamente disminuye la fuerza y la intensidad de su compromiso, pero también después, con el tiempo, es destruido y tiene la tendencia a desaparecer. Eso es diluir, hermanos. Ahora bien, observemos la escritura, que cuando habla de la tentación, Santiago es muy claro diciendo: nunca digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Encima de esto, Santiago no menciona al enemigo aquí, no menciona al diablo ni ningún espíritu inmundo. Lo que Santiago sí nos está diciendo es que somos tentados, más bien atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es una pasión desordenada. Entiéndase bien esto, amados. Todos estamos sujetos a pasiones. Dice la escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones, porque somos en nuestra naturaleza emocionales, sentimentales, pasionales. La diferencia entre un hombre natural y un hombre espiritual es que el hombre espiritual tiene ordenadas sus pasiones y sus deseos. El hombre, hermano, secular, natural, o algunas versiones dice el animal, tiene sus pasiones desordenadas. Nosotros somos disciplinados, ordenados. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él le puso orden a nuestra vida. Amén, amados. Éramos por naturaleza desordenados. Entonces ahora nosotros sujetamos nuestras pasiones, las sometemos a la voluntad de Dios y ya no las dejamos divagar. Por eso es que en ejemplo les puedo decir que la sexualidad ha sido totalmente distorsionada porque se ha llevado a concupiscencias o a pasiones desordenadas. La sexualidad viene de Dios, amados. Es una bendición de Dios que está ordenada bajo la cobertura del matrimonio. Si la sexualidad se ejerce, se ejecuta en la bendición del matrimonio, es agradable aún a los ojos de Dios. Pero fuera del matrimonio se convierte en una pasión desordenada o en una concupiscencia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces esa concupiscencia, ¿qué hace? Nos atrae, nos seduce, y una vez que nos atrae y somos seducidos, trae consigo el pecado, y el pecado como consecuencia trae muerte. Ahí es donde yo los quiero llevar. El varón diluido, el que no aguanta, el que no tolera, el que no soporta, el que no rechaza la tentación, va a ser diluido. En otras palabras, se le van a mezclar la contaminación, los males con su vida. Va a perder fuerza, va a perder intensidad y va a ser destruido muchas, pero muchas imágenes de sí mismo, hermanos. Tanto la imagen de Dios como la imagen de liderazgo, como la imagen de esposo, como la imagen de hombre de Dios. No cedas a la tentación. Aguántese. Uy, ya no le gustó. Aguántese. No, pero que me dan ganas. No le dan ganas de usted, aguántese.
Amén. Ya no. Discúlpeme, hermano. Disculpe. Pablo le decía a Timoteo, allá en 1 de Timoteo 5:22, Timoteo, mantente, o más bien, consérvate puro. Consérvate puro. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros, los hijos de Dios, de la gente común y secular? Que nosotros no nos comportamos y no vivimos con la impiedad, con las tinieblas. Somos hombres y mujeres llamados por Dios, santificados y separados para la gloria de su nombre. Amén, santos. Entonces, amados del Señor, la iglesia ha sido diluida, porque la iglesia ya no marca la diferencia entre un impío y un hombre santo. Nosotros, amados, como un remanente de Cristo, tenemos que mantener, hermano, nuestra forma de vivir delante de Dios, agradándole a Él, hermano, conservándonos con pureza. ¿Qué es la pureza? Limpieza, castidad y santidad. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. No podemos a nosotros adoptar las costumbres y los hábitos que el mundo tiene. Nosotros mantenemos nuestras pasiones ordenadas y disciplinadas bajo la voluntad y los propósitos de Dios. Amén. Híjole, hermano. Pablo le exhorta a Timoteo, consérvate puro. Y en otra escritura, a Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11, yo lo leo, usted lo escucha, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, la comunión de los santos. Y el versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones. Y luego dice aquí mi Biblia: irreprensibles. ¿Sabe qué significa la palabra irreprensible? Alguien que no lo puede señalar de falta. Una persona intachable. Así nos demanda Dios. Y qué bueno es que usted tenga un carácter y una integridad, que donde quiera que vaya usted se puede parar y usted no se avergüenza de nada. Esta es la parte donde se emocionan. Irreprochable es que tus hijos no te vayan a señalar por ser falto, por ser inicuo, por ser irresponsable. Que no vayas a ser señalado por no ser un buen esposo o una buena esposa. Irreprensible. Irreprensible, y luego dice: en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Ya no. Ahora bien, dándole esta introducción, le voy a dar 7 ejemplos de cómo un hombre es diluido, un varón es diluido. Pero aquí entramos también varones y damitas. ¿Cómo puede ser nuestra vida diluida cuando cedemos al pecado? Cuando permitimos que la tentación, que la concupiscencia, que las pasiones desordenadas se apoderen de nosotros, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos son contaminados con el mal. Cuidado con esto. 7 ejemplos de un hombre diluido. Número 1, su voluntad es sometida. Por allá, 1 de Corintios, por allá el capítulo 6 dice, amados del Señor, que aquel que se somete es esclavo al que se sometió. Si eres atrapado por el pecado, esclavo te conviertes del pecado. ¿Aló? Entonces, una vez que eres esclavo, ya no tienes voluntad, porque tu voluntad fue sujetada, sometida. El varón debe de tener, hermanos, su propia voluntad. La salvación es individual y personal. Yo decidí por voluntad propia servir a Cristo. Yo decidí por voluntad venir a la casa de Dios. Yo decidí ser fiel a Dios. Yo decidí por voluntad propia
entregarle mi vida al Señor, serle fiel a Dios y ser un adorador. Pero en el momento que el pecado se apodera de ti, en ese momento tu voluntad es sometida al pecado o a los deseos mundanos. Y por ello hay mucha gente que quiere salir, quiere liberarse de aquella opresión, pero no puede porque ha sido esclavizado. Esto quiere decir que hay hombres que han sido diluidos en su voluntad. Oiga, qué interesante se está poniendo hoy. ¿Siguen aquí? Digan amén todos los diluidos. No, no hay ninguno, gracias a Dios. Han vencido en el nombre de Cristo Jesús. Bienaventurado el varón que soportó la tentación, que se aguantó, porque entonces todavía tiene voluntad para tomar decisiones. Hay gente que hace cosas que no quiere hacer. ¿Por qué las hace? Porque el pecado lo tiene sujetado. Las pasiones y las concupiscencias lo han seducido, lo han atrapado en su mente, en su corazón, y hace lo que no quiere hacer y termina mal. ¿Siguen aquí? Santo Dios. Número 1, voluntad sometida. Número 2, identidad confusa. Cuando alguien cede a la tentación, su identidad comienza a confundirse. En otras palabras, ¿cuál es nuestra identidad principal? Somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios Altísimo. Antes éramos creación de Dios, pero una vez que Cristo vino a nuestro corazón, ya no solamente somos creación, pero Él nos hizo hijos, nos adoptó, nos injertó, hermanos. Y somos llamados hijos de Dios. ¿Y quién es Dios sino un rey? Y sus hijos, los hijos de un rey, por naturaleza, por herencia, son príncipes. ¿Cuál es tu identidad? La identidad de un príncipe. Pero le voy a decir algo. La identidad puede ser diluida, puede ser confundida, amados, cuando el pecado entra. Explico. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? Él tenía una identidad, era hijo de un padre amoroso, generoso y rico. Pero en algún momento sintió una inconformidad y el deseo de salir al mundo a buscar placeres, a buscar que su concupiscencia fuera satisfecha, placeres desordenados. Y le pide la herencia y sale y busca. ¿Y cómo termina ese joven? Peleándose con los puerquitos por las algarrobas. Y él recuerda la identidad que tenía. En la casa de mi padre, los jornaleros están comiendo mejor que yo. Qué miserable y qué bajo he caído. Perdí mi identidad. Cuando vuelve, el padre sale al encuentro y le devuelve la identidad. Mi hijo ha vuelto. Se le pone el anillo, herencia bendita, se le da la vestidura, el príncipe, y hacemos fiesta. Volvió la identidad que había perdido. Cuando tú cedes a la tentación, cuando te vuelves necio y rebelde como eres, digan amén. Tu identidad es confusa. No sabes si eres o no eres, si perteneces o no perteneces. Es como el hombre casado que no sabe si está casado, porque vive con una persona, con una mujer, pero se comporta como soltero. Falta de identidad. ¿Siguen aquí? ¿Ya se enojaron? No, espérese, apenas llevamos 2. Voluntad sometida e identidad confusa. Pero la tercera es la libertad encerrada. A libertad fuimos llamados, dice la palabra del Señor.
Somos libres porque Cristo nos hizo libres. Muchos de nosotros veníamos de ataduras de vicios, de relaciones tóxicas, veníamos de muchos problemas personales, de depresiones, de adicciones y de tantas cosas que nos acosaban. Venimos a los pies de Cristo y Cristo rompió toda atadura, rompió las cadenas, nos hizo libres, amados. Entonces la Biblia nos exhorta a aquellos que ya somos libres, que no estemos otra vez en yugo de esclavitud. Porque cuando cedemos a la tentación, nuestra libertad es robada. Volvemos otra vez a las prisiones. Y no hay nada más triste que no tener libertad. El encierro en la opresión, el encierro en la tristeza. Le voy a dar un ejemplo muy claro. A ver cómo le va con este ejemplo. Ahí les va, damitas. Cuando tu mente te engaña a tal grado que tienes a alguien que no te cae bien, una prima, una hermana en Cristo, aleluya, una vecina, un vecino, y tienes esa inquietud en tu corazón y en tu mente. Ahora, la mente y el corazón son engañosos y los miras a lo lejos hablar. Y comienzas a pensar que están hablando mal de ti. Y te da enojo, te da ira, te da frustración. Y sientes una sed de venganza. Y entras en una prisión de angustia y de desespero. Porque alguien está hablando mal de ti. O están diciendo o provocando algún mal contra ti. Ahora, eso nunca sucedió. Pero tú lo pensaste. Y eso se convirtió en una prisión. Porque te sentiste mal. Porque te sentiste acosada, acosado. Sin ser real o verdadero lo que está pasando. La mente te metió esa idea. Otro ejemplo. ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña a perdonar aún a nuestros enemigos? Porque el perdón no es para darle un bienestar al agresor. El perdón es para liberarte a ti. Porque en el momento que sientes el acoso, en el momento que sientes que te han maltratado, que te victimizas, en ese momento ya estás en cárcel, ya estás sin libertad, encerrado, con dolor, con angustia. A esa persona ya se le olvidó la agresión que te hizo y tú tienes 3 años que no la puedes ver. Aleluya. ¿Siguen aquí? Aprende a perdonar, porque el perdón libera tu vida de la cárcel. Entonces, el ceder a la tentación encierra nuestra libertad. Número 4, el varón diluido es aquel que su prosperidad es empobrecida. No hay nada más caro que el pecado. El pecado cuesta. Cualquier vicio es caro. Cualquiera que le pongas. El enemigo te ofrece un placer momentáneo, pero ¿a qué costo? Porque aún si en algún momento se te ofrece gratis, tienes que pensar en la consecuencia de aquella tentación. Porque te puede costar matrimonio, familia, el respeto de los hijos, tu relación con Dios. Se da cuenta del gran precio que hay cuando uno cede a la tentación. Entonces la prosperidad es empobrecida. Y cuando hablamos de prosperidad, no solamente me refiero a lo económico, pero me refiero que la prosperidad tiene que ver con felicidad, con estabilidad, con gozo, con paz, con bienestar en el hogar. Y el pecado destruye, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. El pecado trae muerte, amados del Señor.
Entonces, si hay algo que Dios quiere y Dios te ha dado, es bendición y prosperidad. El hijo pródigo estaba bien, estaba próspero, estaba bendecido, lo tenía todo, pero lo perdió. Terminó empobrecido, terminó hambriento, terminó en fachas de pordiosero. ¿Cómo un príncipe puede terminar en esa condición, teniendo tanta prosperidad y bienestar, amados? Eso es lo que hace el pecado cuando tú dejas que se apodere de tus pasiones y tus pensamientos. Digan amén los rebeldes. Aleluya. Puedes mostrar felicidad, pero dentro de tu corazón sabes que en la casa de tu padre, ahí sí hay alimento y ahí sí hay bendición. Y que aquí donde andas con los puercos, no vas a recibir nada. Siguen aquí todavía. Prosperidad empobrecida. Número 5. Valentía intimidada. El reino de los cielos se hace fuerte, ¿y los qué? Aleluya. Porque Dios te dio, hermanos, la valentía, el poder, la autoridad para que seas conquistador. Y para conquistar hay que ir a la batalla, hay que ir a la guerra. Y para ir a la guerra se ocupa la valentía. En otras palabras, el valiente no huye. Si las cosas están mal en el hogar, se queda. Si la mujer, hermanos, alega mucho, el varón se queda. Y dígame si no es lo más difícil para nosotros los hombres. Santo Dios. Sí, no cambiamos de hijos. Digan amén, varones. Yo los engendré, estos son míos, con estos me quedo. Valiente. Valiente porque no le tiene miedo al trabajo, no le tiene miedo al peligro. Digan amén. Santo Dios. Entonces, la valentía es intimidada por el pecado. Intimidar quiere decir que te da miedo. Abandonas tu posición, abandonas tu compromiso y tu responsabilidad porque te da miedo. Y hoy tenemos una generación que le tiene miedo a todo, al compromiso, a la responsabilidad. Es más, le tienen miedo al trabajo. Aleluya. Le tienen miedo a madrugar. Bendito Dios. Siguen aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado te acobarda. Te acobarda. Y tú no eres cobarde. Pero el pecado, esa es la esencia del pecado. Te hace victimizarte, esconderte, distraerte y culpar a alguien más de tus errores. Valentía intimidada. Número 6, liderazgo ignorado. Esta es muy importante, escúcheme bien. Si hay algo que tenemos nosotros es autoridad. Autoridad que proviene del Padre, de Dios. El príncipe lleva el anillo de Dios. Fue lo que el padre le hizo al hijo pródigo, le puso el anillo. Ese anillo significa autoridad, herencia bendita. Dios te ha colmado de autoridad, pero esa autoridad es diluida cuando tú pierdes credibilidad. ¿Aló? Te voy a decir cómo pierdes credibilidad. Porque tú no puedes ejercer sacerdocio ni autoridad si tú no lo vives en tu propia persona. No le puedes decir al hijo, hijo, respete cuando tú no sabes respetar. ¿Cómo le puedes decir al hijo, cuando usted se case, mi hijo, usted va a amar a una sola mujer? Porque usted ha visto que su padre amó y sigue amando a una sola mujer. Eso es autoridad. Pero si eres,
Iba a decir un picarrosas, un picaflor, ¿cómo se llama? ¿En serio? ¿Quieres decirle al hijo, sea fiel a Dios cuando tú no eres fiel? ¿Quieres decirle al hijo, sirva a Cristo cuando tú no quieres servir al Señor? ¿En serio? ¿Quieres que te escuchen y que te oigan? El pecado, la rebeldía, hermanos, hace que el liderazgo sea ignorado. Perdiste investidura. Por ello, de ahí la importancia de mantener el testimonio, de ser fiel a Dios en todo tiempo y en todo lugar, aun cuando las cosas, hermano, no están a nuestro favor, aun cuando la tentación se ha convertido en una ola fuerte que nos está debilitando. Tú no puedes ceder, porque detrás de ti dependen muchas cosas: matrimonio, hijos, iglesia, testimonio, amistades que te han estado observando por años. Si verdaderamente eres fiel, si verdaderamente lo que predicas lo vives. Esta es la parte donde se emocionan. Sí. Hombres fieles, 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 que tienen autoridad, que se pueden fajar en medio de cualquier circunstancia y decir: yo soy un hombre de Dios. Válgame Dios. Número 7, grandeza diluida, o más bien grandeza reducida. Explico esto. El Dios que sirves es un Dios grande. El Cristo que sirves es un Cristo grande. Grande es nuestro Dios. Y Dios hace cosas grandes. Y cuando fuiste elegido de lo pequeño a lo grande, de lo diminuto a lo poderoso y sobresaliente. Eres una persona de influencia. La iglesia en el libro de los Hechos era una iglesia que provocaba, era una iglesia que alborotaba, era una iglesia que movía, era una iglesia, hermanos, que hacía que las cosas sucedieran, porque era una iglesia relevante. Aunque era grupo pequeño, hacían cosas grandes. Eres pequeño, pero Dios te llamó a hacer cosas grandes. Pero a veces la grandeza es reducida cuando el pecado entra, porque eres diluido de la grandeza a lo diminuto, a lo insignificante, a lo irrelevante, porque perdiste credibilidad, porque el pecado se apoderó de ti, porque no tenías control sobre tus pasiones y sobre tus deseos. ¿Aló? ¿Sabe dónde se muestra una persona diluida? En lo que habla con su boca. Díganme las chismosas. No, aquí no hay ninguna. Pero a ver. ¿De qué se quejó? ¿Cuál fue el problema en el desierto? Murmuración. Ahora, ¿usted se acuerda de María y de Aarón? Que murmuraron contra Moisés. ¿Se acuerdan del pueblo que murmuró contra Moisés y contra Dios? Imagen diluida, grandeza diluida, identidad diluida, libertad diluida. No permitas que esto suceda. Mantén tu integridad como hijo de Dios. No traigas queja ni murmuración a tus labios, porque eres un hombre de Dios. Aleluya. Emociónense, aunque sea poquito, hombre. Porque al caso ustedes no hablan mal de nadie, ni del pastor, ni de la iglesia. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Ahora, hermano pastor, se le ha pasado todo este sermón sermoneándonos.
Y ya nos dio toda la desgracia que estamos viviendo. Pero resulta que en cada enseñanza y en cada sermón y en cada exposición de la palabra siempre hay esperanza. Porque aunque hayamos cometido errores, tenemos un Cristo de gracia y de perdón y de oportunidades. ¿Verdad que sí? Entonces, es cierto, a veces somos diluidos en algunas áreas de nuestra vida, pero retomamos las promesas divinas. Y hay algo que Dios ha puesto en nosotros para que no se nos olvide y no permitamos que las tentaciones lleguen a nosotros y que vayamos nosotros a desfallecer, a tropezar o a caer en la red del enemigo o aún de nuestras propias concupiscencias. No lo permitas. Y para eso Dios te ha dado las herramientas. Dios ha puesto un espíritu en ti, amados. Y ahí va. ¿Están listos? Porque aquí viene la solución a todo este problema. Digo, pues ya me derribó, pastor, me levantó y luego me volvió a tirar y luego me volvió a levantar y me volvió a tirar otra vez. Pero ahí le va. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Se acuerda que hablamos de la valentía? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nadie puede ser tentado más de lo que puede soportar. Así que no hay excusa. Ay, que resbalé. Mire, déjele explico algo. Déjeme devuelvo un poquito. Al cabo ya no tengo otro servicio enseguida. Estoy bien. Pero mire esto. La Biblia nos dice que nosotros de nuestra concupiscencia o pasión desordenada somos primeramente atraídos. Atracción. ¿Qué es una atracción? Un llamamiento, algo visual, una palabra que busca nuestros sentidos para atraernos. Si nosotros nos dejamos ser atraídos, entonces seremos seducidos. Y la seducción tiene que ver ya con aceptar y comenzar a deleitarnos en las ofertas del mundo, de las tentaciones, de los males. Pero si somos seducidos, entonces, hermanos, cometemos pecado. Y el pecado, una vez consumado, ¿qué trae? Muerte. Por eso es que hay hogares que se mueren, matrimonios que se mueren, relaciones con los hijos que se mueren. Pero esto no sucedió de una manera violenta, no sucedió de una manera inmediata, fue un proceso. Entonces, los procesos tienen que ver con nuestros hábitos. ¿Dónde debe estar usted el domingo? En la casa de Dios. ¿Y dónde anda? En el Summit. Allá sí está la migra. Aleluya. Hábitos, costumbres buenas, saludables. ¿Dónde debes de estar en un día como el 4 de julio? Con tu familia. Tirando cohetes con tu familia. Ilegales, pero al fin con tu familia. Ve, amados, cómo tiene mucho que ver nuestras decisiones diarias, nuestros hábitos y costumbres. Entonces, hay cosas que practicamos diario: la oración, la meditación, la lectura de la palabra. Y esto nos va a dar las pautas y las herramientas para que en el momento que seamos tentados no accedamos a ello. Pero si poco a poco descuidamos los hábitos santos, correctos, bíblicos, poco a poco nos vamos a ir deslizando, como le pasó a Lot. Lot se separó de Abraham. Y cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que él fue moviendo su tienda poco a poco hasta Sodoma. Y ahí está usted, mueve su tiendita.
Como decían allá en mi pueblo, mueve la mojonera 1 pulgada todos los días. ¿Sí sabe qué es una mojonera, no? ¿No sabe? Ah, ok. Allá en mi pueblo se señalaban las tierras de las personas, de los dueños. Se ponían piedra sobre piedra sobre piedra. Entonces esa era una señal de que aquí comenzaba un territorio que le pertenecía a un hacendado y otro a otro. Entonces algunos que eran muy discúlpenme, algunos que eran muy raros, ambiciosos, curiositos, llegaban todos los días y movían la mojonera poquito, y al siguiente día otro poquito. Cuando menos pensaba ya tenía 1 kilómetro robado. Bueno, así están muchos creyentes. En sus hábitos y costumbres y formas de vivir, poco a poco van moviendo la señal hacia Sodoma. Que eso fue lo que hizo Lot, hasta que llegó el juicio. Mire, ya, es que todavía no entró en el mensaje, pero espérenme. Lot le fue dada una señal, porque se metió en medio de un pleito entre los reyes y salió secuestrado. Abraham tuvo que ir a liberarlo. Y este Lot, en vez de abandonar Sodoma por la experiencia mala que tuvo, se volvió a meter otra vez en el gallinero. ¿Cuántos se vuelven a meter otra vez? Dios los libera y van otra vez a meterse donde no deben de meterse. Hasta que vino el segundo juicio de Dios. Y le dice Dios a Abraham: voy a destruir Sodoma con fuego ahora. Y por pura misericordia Dios manda ángeles para sacar a Lot. Adivine que quién no se quería ir. La doña, ¿verdad? Como siempre. Ahora, ¿cómo se iba a querer ir si tenía su penthouse junto al de las Kardashian? ¿Quién va a querer dejar eso? Nosotros lo hemos dejado. Pablo decía, todo lo tengo por basura, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el hombre de Dios, amados. Ahora sí, volvamos ya, porque me salí del asunto aquí. Entonces Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, primeramente, de poder. Tú puedes vencer la tentación. Sí la puedes vencer. Ay, pastor, no puedo. Oh, no, sí puedes, pero no quieres. Santo Dios. Sí, pues sí puedes. Nadie puede ser tentado más de lo que puede soportar, dice la Escritura. Ahora, ¿qué dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:7? Dice, discúlpeme, en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor. Mire, amado del Dios, escuche lo que le voy a decir. Yo lo entiendo. Todos estamos en la misma situación. Todos estamos expuestos. Estamos en un mundo hedonista. Estamos en tiempos de muchas tentaciones, de muchas cosas que nos están acosando en las redes sociales, en la calle, en el trabajo. Donde quiera que vamos, nos están rodeando de tentaciones, amados del Señor. Ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios no nos ha desamparado. Él nos ha dado herramientas. Él nos está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es fuerte, Dios es poderoso. Acércate a sus alas, escóndete debajo de sus alas, vete al pie de la cruz y no dejes que la tentación te atrape. No abandones tu compromiso con Dios. No dejes a tu familia, no dejes a tus hijos, no dejes tu trabajo, no dejes tus actividades espirituales. No cedas a la tentación. Permanece. Dice la palabra
Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quédate quieto, quédate firme, hermano. Ponte la coraza de justicia, ponte el casco de salvación y usa bien, pero bien, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Verdad que usted la sabe usar bien? Porque usted la estudia, la medita. Hay gente que no sabe usar la palabra de Dios, amados. Agarra la espada y comienza a darle malazos. Al rato me llegan todos cortados, todos mueren. ¿Qué pasó? Pues es que le hice así y me pegó para atrás. Porque al último la espada es espada de dos filos. Tiene filo por frente y tiene filo por detrás. Así que cuidado cuando tiras el remalazo. Digan amén. O sea que cuando vas a corregir a alguien, acuérdate de corregirte a ti mismo. Antes de quitarle la paja al ojo de tu hermano, aguas con la viga. Sí, aquí. Ya lo regañé mucho, ¿eh? Me estoy desahogando, es que ando enfermo. Pero tienes el poder. Si tienes el poder en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes el poder para vencer las tentaciones. Si tienes la autoridad, la investidura. Y es importante que mantengas tu integridad, amado de Dios. Que seas un hombre, una mujer de Dios en medio de tanta suciedad, en medio de tanta gente que falla y que tropieza. Todavía hay un hombre y una mujer que no se ha rendido. Todavía hay profeta que se para en la brecha, hermanos. Y todavía dice que Dios es un Dios santo y que su pueblo debe de ser un pueblo santo para la gloria de su nombre. No nos emociona, ¿verdad? Yo sé que no, pero ahí les va. Porque no solamente dice que nos ha dado un espíritu de poder, pero nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Aló? A ver, el dominio propio tiene que ver con controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sentidos. Las pasiones no nos gobiernan. Las concupiscencias no dictan hacia dónde vamos. Eso déjelo para los impíos, para el hombre animal, natural. Usted es una persona disciplinada, ordenada. No porque siente, porque regularmente la gente, el hedonismo, se va por sentimientos y emociones. ¿Qué sientes? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? No, pues se me antoja esto, se me antoja aquello. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y tú comienzas a meditar y dices, eso puedo hacerlo, pero no me es conveniente porque voy a dañar mi relación con Dios. ¿Aló? A eso se le llama dominio, control de ti mismo. Aleluya. Y la carne se revela. ¿Cuánto se le revela la carne? A mí se me revela. Hoy en la mañana no quería venir. ¿En serio? Es que ayer estuve en un evento allá por ahí en el centro y ya venía cansado. Entonces, pues ya es hora, ya son las 5 horas, para arriba. No quiero ir. Nos quedamos, sí, hay que quedarnos, ok. Oye, ¿quién va a predicar? No es cierto, vamos. Sí, porque si tú no cuidas de tu esposa, varón, y de tus hijos, ¿quién va a cuidar de ellas? La responsabilidad nos levanta, la disciplina, el dominio propio, el orden, pasiones ordenadas. Digan amén, varones, amén. Anímenme, por favor. Déjenle digo lo que dice Proverbios 25-28. Está tremendo esto, está tremendo lo que dice Proverbios. Ya me alargué. Espérenme tantito, sí. Al cabo va a haber hamburguesas terminando. Mire, órale pues. Va. Y tan mejores que las del In-N-Out, Pero mire, Proverbios 25-28 dice lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro. Imagínense, ciudad derribada y sin muro. O sea, ya arruinada y sin protección. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Póngale rienda a los pensamientos y a las pasiones. Yo sé que en algún momento deseas,
Yo sé que en algún momento se te antoja. Yo sé que en algún momento sientes que quieres mejor abandonar o dejar o irte. Cambiarla de 40 por 2 de 20. Santo Dios. Ya le metí ideas, santo, perdóname, Señor. Porque la ciudad será destruida, no tendrá protección, estará sin muro si no le pones rienda a tus pensamientos, pasiones y deseos. Sométalo. Que se quiere rebelar, porque la carne se revela, ya hablamos de eso. Métala en ayuno, amenácela. No te voy a dar de comer por 2 días. ¿Verá que se alinea? No, sí, verá que el ayuno es bien. Sí. Ay, hermano, pues que fíjese que ya no aguanto. Siento cierta pasión, me está gustando aquello y me gustaría y ya no sé cómo dominar aquello. No le dé de comer, ¿verá? No le dé de comer. No le dé de comer. Aguante. Siéntese y cállese. Tráigala a la iglesia la carne. ¿Verdad que no quiere venir a veces? Y luego la trae. Y cuando la sienta y la pone ahí, empieza a pensar. Le da hambre, quiere hacer pipí. Un montón de cosas. Lucha. Pero ahí es donde está precisamente el dominio propio. Ahí es donde demostramos que somos hijos de Dios. No nos llevamos ni por pasiones, ni por pensamientos, ni por deseos. No nos dirige el mundo, no nos dicta el mundo ni la maldad. ¿Quiénes somos en identidad? A nosotros nos dicta nuestra identidad el cielo, amados del Señor. Somos hijos del Dios Altísimo. Somos hombres y mujeres santos, separados, diferentes para la gloria de Dios. Amén. Termino. Dios nos dio un espíritu de poder, dominio propio, pero nos dio un espíritu de amor. Y no hay nada más poderoso que el amor. El amor todo lo perdona, todo lo aguanta, todo lo tolera. ¿Por qué usted sigue con la que está? Por amor. Porque todo lo aguanta, todo lo tolera, todo lo espera, todo lo perdona. Digan amén, varones. Ve, ahí está. Santo Dios. ¿Qué te inspira? El amor. Y luego todavía te pregunta la mujer: oye, ¿me amas? ¿En serio me preguntas eso? ¿Te aguanto todos los días? Santo. Ay, santo, ya me voy a morir. Es que de tanto toser ya me duele el abdomen. Pero la tortilla se cose los dos, ¿verdad que sí? Porque si hay alguien que te tolera y te aguanta, es tu esposa. Tampoco no has sido tú una joyita, ni tampoco te has portado también. Amén, sí. Todo lo tolera, todo lo aguanta, todo lo perdona. Tus asperezas, tus torpezas. No, ya mejor vamos a terminar acá. Mire, acabemos esto con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 al 16, ¿sí? Linda escritura. Entonces, amados, bienaventurado el varón que aguanta, que tolera, que soporta, que vence la tentación, porque será coronado. ¿Quién es el hombre bendecido? El que venció al enemigo, amados. ¿Quién es el hombre, hermano, honrado? El hombre, hermanos, que ha enriquecido todo su entorno, está siendo bendecido, prosperado, tiene gozo, tiene paz. Aquellos que vencieron la tentación. ¿Por qué? Porque son de Dios. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esto de que Dios permanece en ti es que Dios camina contigo, es que Dios está siempre contigo, amados. Por lo tanto, si Dios lo llena todo, por todo, en todo, nada puede, hermano, venir a contaminar o a llenar, hermano, lo que ya está lleno de la presencia de Dios. Hábitos, costumbres. Amén, santos. Entonces, sí podemos vencer la tentación.
reprenda al diablo, reprenda la carne, alabe a Dios. Cierro con esto. Las tentaciones y las dificultades vienen de diferentes formas, en diferentes aspectos. Pero escuche esto: adora a Dios. Cuando te sientas triste, adora a Dios. Cuando la tentación llega y ya no aguantas, ya no sabes cómo resolver este problema, adora a Dios. Cuando te sientas débil, cansado, fatigado, adora a Dios. Cuando las cosas no estén a tu favor, adora a Dios. Sé un adorador, porque cuando eres adorador, Dios responde desde el cielo. Dios habita en medio de la alabanza. Amén, santos. Entonces pongámonos de pie y vamos a darle toda la gloria a nuestro Dios, y vamos a dar el compromiso a nuestro Señor de que le serviremos, le amaremos, perseveraremos sin importar las condiciones adversas. No cederemos a la tentación. Seguiremos comprometidos con nuestro Dios al cual servimos.